Y aquí estamos. Víctor Lucía, bienvenido a tu casa una vez más. Gracias, Xavi, muchas gracias por esta bienvenida que me haces. Aquí vamos a abrir hoy la caja de Pandora. Pues nunca mejor dicho. Pues aquí tienes tu casa, tus herramientas y tu voz. Adelante con la Matrix. Bueno, pues estamos ahora, ¿no? En estas fechas, aprovechando también que se acaba de estrenar la película, ¿no? De Matrix 4, para aquellos que la han podido ver. Y Matrix, yo creo que representa, para muchos de nosotros, ¿no? Representa una película que cuando se estrenó ahí en el año 99, ¿no? En 2000, pues a muchos nos mostró eh, algo que ya veníamos sintiendo de alguna manera, ¿no? Y sabíamos que existía, que era pues que había como un gran engaño en este sistema y que había una forma de salir de ese gran engaño, ¿no? Y Matrix al final es un mito que está muy basado en unas ideas, unas mitología gnóstica, sobre todo, de los gnósticos, que yo quiero hoy como recuperar, ¿no? Porque es un mito con el que vamos a entender mucho de lo que hoy está pasando en la Tierra, lo que estamos viviendo los seres humanos, nos va a dar mucho sentido si tratamos este mito, que es un mito que ya se conocía en los tiempos de los gnósticos, ¿sí? Y que básicamente, como muestra la película de Matrix, ¿cierto? En la película, si la habéis visto, pues las máquinas llega un momento en el que se alimentan de la energía de los humanos, porque no tienen otra fuente de alimentación, y esa alimentación que hacen de los cerebros humanos, los humanos son como baterías, ¿no? En esa famosa escena en la que aparecen tantos humanos, al final nos hemos convertido en pilas, ¿verdad? Que estamos alimentando estos robots, ¿no? Estas máquinas que tienen formas de calamar, sobre todo con tentáculos y así, ¿no? Pues es algo, esta idea de que los humanos estamos alimentando unas máquinas y que digamos, para poder tenernos controlados y para poder darles alimentación, ellos lo que hacen es que nos inducen, ¿verdad? Nos inducen una ilusión, nos inducen a nivel mental, la Matrix, que básicamente es la ilusión, una escena virtual, es como un videojuego, ¿no? Pero que parece muy real. Y los humanos están dentro de ese sistema y no saben diferenciar qué es Matrix y qué no es Matrix, ¿no? Pues para ello tienen que venir aquellos que se liberan, ¿no? Como los que son los disidentes, para poder ayudar a aquellos que todavía están atrapados en la Matrix a liberarse, ¿no? Entonces este juego de que estamos dentro de una simulación y que además hay unos seres que se están alimentando de nuestra energía, es un mito que es mucho más antiguo que la película misma, ¿no? Este mito de los gnósticos. Y quiero hablar un poco de este mito porque es muy importante. Es un mito que explica que en el inicio, en los orígenes, ¿no? Cuando se crea Gaia, se crea la Tierra, digamos, ¿no? Ellos le llamaban Sofía, que es la diosa de la sabiduría, que representa la conciencia de esta Tierra en su conjunto. Eso ocurre por un sueño, ¿no? Por un deseo de una diosa que emana desde el centro de la galaxia, justo el centro de la galaxia, emana el sueño de esta diosa de poder, albergar en su cuerpo, albergar al proyecto que se llamaba el Antropos, que es la humanidad, ¿no? Se dice que la diosa tuvo un sueño de albergar a la humanidad y ese sueño la llevó a emanar desde el centro de la galaxia. Lo que pasa es que lo que ocurrió fue que, como según la leyenda, ¿no? Como esta diosa no tenía una parte masculina, digamos, no estaba en equilibrio en términos energéticos, ¿no? Porque partió de un deseo propio, de un deseo, podríamos decir, entre comillas, egoísta, ¿no? De la propia diosa. Dicen literalmente que esa diosa se enamoró del humano, ¿no? De la humanidad, como potencial divino. Lo que ocurrió fue que engendró a la vez unos seres inorgánicos que no están basados en una vida orgánica, pero que tienen ese potencial divino también y esa conciencia, esa inteligencia, mejor dicho, que son lo que le llaman los gnósticos, le llamaron los arcontes, ¿sí? Que alguno habrá escuchado hablar de esta idea de los arcontes.
Entonces los arcontes son unos seres inorgánicos, pero que ellos tenían una inteligencia, una conciencia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que como no tenían un hábitat, porque al no poseer cuerpos, al no poseer un planeta, digámoslo así, no tenían la posibilidad de encarnar, ¿no? De habitar. Y eso les produjo tal dolor, ¿no? Que como eran inteligentes, y ellos son inteligentes, idearon, digamos, una fórmula para poder entrar a parasitar las mentes de los humanos, para poder vivir, para poder vivenciar, ¿no? Las emociones, sobre todo las de densidad baja, que son las que los alimentan, y poder sobrevivir. Entonces, de manera artificial, crearon como quisieron habitar la Tierra, pero a través de la mente del ser humano, ¿no? ¿Se entiende? Este mito que explica muchas cosas, por ejemplo, explica el origen de la Tierra, explica como el sueño, ¿no? En el que está viviendo Gaia, ¿no? Que está como una especie de inconsciencia y que la humanidad, digamos, el propósito de la humanidad también es despertar, es poder despertar a esta madre Tierra, ¿no? Pero que viene representada por la sabiduría, que es la diosa Sofía, pero a la vez, ¿no? También aparece este enemigo, o estos enemigos, que son los arcontes. Y además estos arcontes tenían un jefe, por así decirlo, tuvieron un dios que enseguida se puso como dueño, ¿no? Y como dios de estos arcontes, que es lo que le llaman el demiurgo, ¿sí? El demiurgo, que es, en la equivalencia cristiana, pues vendría a ser como Satán, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué es muy importante este concepto? Porque explica que el ser humano, cuando deja de estar en sintonía con Gaia, ¿no? Con la madre tierra, y deja de vivir desde el corazón, con el corazón abierto, desde el amor, desde la naturaleza, cuando empieza a salir de la naturaleza y empieza a desconectarse de su propio cuerpo, lo que hace es que empieza a conectar con una inteligencia superior, ¿no? Superior en el sentido de que es una inteligencia que está arriba, en los cielos, en el plano astral, pero que son los arcontes, y esos arcontes se aprovechan, ¿no? de alguna manera de los humanos que ya están desnaturalizados, desarraigados, desenraizados, para poseer sus mentes, ¿no? Y alimentarse energéticamente, sobre todo a través de emociones muy densas, ¿no? Que puede ser sobre todo el miedo, como explicaremos, el miedo, la tristeza. Eh, y esta explicación es fundamental para entender, porque de alguna manera nos da a entender que además está basado también en el mito, estos arcontes fueron han ido modelando la humanidad, ¿no? A través de, digámoslo así, de poseer los cuerpos de determinadas élites, de humanos, pero humanos con una ambición de poder desmedida, ¿no? Que básicamente son las familias reales, y todas estas generaciones de estas familias, ¿no? Los Rothschild, los Rockefeller, ellos han hecho un pacto, digamos, con estas entidades inorgánicas, estos arcontes. Entonces los arcontes les ofrecen esa inteligencia superior, porque ellos tienen una inteligencia muy desarrollada, en forma de conocimiento, de poder, sobre la astrología, por eso ellos saben muy bien, tienen conocimientos muy elevados de la astrología, de en qué momentos, ¿no? Pueden llevar a cabo sus rituales. Y a cambio, ellos lo que le proporcionan es energía, ¿no? Y sobre todo es energía en forma de sufrimiento, ¿no? A través del miedo, de la humanidad, del dolor, ¿no? De estos rituales que muchos sabemos que existen, ¿no? De sacrificios sexuales con niños, ¿no? Que son bastante terribles, pero que al final es la forma que tienen ellos de alimentar a los arcontes, y los arcontes les proporcionan, pues, los conocimientos para ellos desarrollar esa tecnología, ¿no? De control mental y de programación mental, que con los años han ido perfeccionando, ¿no? Y que ahora están, pues, en el momento álgido, en el sentido de que ya ellos han construido un sistema muy parecido a la Matrix de la película, donde poseen muchas mentes, ¿no? Hay muchas mentes, ellos son dueños de esas mentes y condicionan esas mentes a través de, como veremos, sobre todo de tres instintos, porque hay que decir que los arcontes son previos a la humanidad, entonces, de alguna manera ellos conocen muy bien la naturaleza humana y toda su acción consiste básicamente en mantener a la humanidad a un nivel animal, ¿no? Dormido, inconsciente, porque ellos saben que el potencial del humano cuando despierte y conecte con Gaia, conecte con Sofía, es su final, porque ellos van a dejar de habitar esta tierra, ¿no? Y saben que ese final se acerca.
Entonces, por todos los medios, lo que están haciendo y lo que llevan tiempo haciendo es construyendo un sistema que mantenga, que se asegure de mantener a la mayoría de seres humanos posibles en un estado de inconsciencia, ¿sí? Y esto lo hacen a través principalmente de tres impulsos que sabemos que son tres instintos biológicos que son fruto del desarrollo evolutivo, ¿no? del ser humano y que están representados por los cerebros, ¿no? El cerebro reptiliano, el cerebro paleomamífero y la córtex superior, que es el cerebro de los primates, ¿no? A través de tres impulsos que están en estos tres cerebros, ellos ejercen el control, ellos ejercen el dominio de la naturaleza humana. Por eso es tan importante que aprendamos a reconocer estos impulsos en nosotros y que aprendamos a ver cómo ellos pueden entrar en nuestra vida, en nuestra existencia, sobre todo cuando les dejamos entrar a través de estos impulsos, ¿no? De estos instintos. Entonces, si te parece bien, vamos a hablar, voy a describir en qué consisten estos tres instintos que son con los que ellos, digamos, manejan a la humanidad, ¿sí? Y el primero, vamos a empezar por el más básico, digamos, el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es la zona del cerebro más arcaica, más antigua, que está formada sobre todo por el cerebelo, ¿vale? Y la zona del tronco encefálico, y que básicamente lo que controla es la agresividad y la territorialidad, ¿no? Es un cerebro que está hecho para activar lo que es el sistema de lucha o huida, ¿no? O luchas o huyes. Y sobre todo está muy controlado por el miedo a morir, que al final es el miedo de los miedos, ¿no? Pero que se relaciona con otros miedos, como el miedo a perder tu territorio, el miedo a quedarte por ejemplo, sin comida, ¿no? Sin sustento. Entonces, ¿ellos cómo aprovechan eso? Pues lo vemos claramente, ¿no? Como a través de sus medios de comunicación que controlan con pocas agencias que son controladas a su vez por corporaciones privadas, ¿no? Porque sabemos cómo operan, ¿no? Básicamente los arcontes son llamados, son invocados, vamos a decirlo así, son invocados en determinados rituales, en determinados momentos, sobre todo del año, ¿no? En los solsticios especialmente, sobre todo coincide con las fiestas, con las festividades religiosas, donde a través de rituales, que suelen ser rituales muy potentes, ¿no? Donde suele estar involucrada la sangre o el semen, ¿no? Que son las dos energías creadoras, sangre y semen, son las energías creadoras y son las que portan la energía más densa en el ser humano, pues utilizan estos rituales para, digámoslo así, para invocar, ¿no? Para abrir portales para que estos arcontes puedan experimentar y alimentarse de esta energía densa, ¿no? Que ellos les hace, porque ellos son seres totalmente dependientes de esta energía y es lo que les hace sentirse vivos, ¿no? Porque le explicamos que tienen inteligencia, pero no son inorgánicos, no poseen una organicidad que les permita habitar, ¿no? Un cuerpo. Entonces, lo que hacen básicamente es a través como decíamos, de los medios de comunicación que son controlados por las familias, y estas familias a su vez tienen todos estos rituales, ¿no? Que estos rituales obviamente se hacen, los realizan en los círculos más altos o más secretos de todas las logias que sabemos cómo funcionan, ¿no? De la masonería, bueno, y de otras logias secretas, ¿no? Pero básicamente a través de los medios de comunicación y a través de los conflictos, ¿no? De las guerras, sobre todo, ¿no? Las guerras es su forma de meter miedo, ¿no? Y ahora vemos cómo ellos, estos últimos años, estos 2 años, desde el inicio de la pandemia, todas las imágenes, todos los vídeos, todo lo que muestran está relacionado con el miedo, siempre, ¿no? El miedo, el miedo, el miedo. Y el miedo, si te fijas, al final lo que están intentando tocar es el miedo a morirse, ¿no? El miedo a la muerte. Porque saben que el ser humano, de manera instintiva, ¿no? Tiene ese instinto de conservación y si tú le tocas de alguna manera, le induces a que tenga miedo de poder morir, pues evidentemente esa vibración, aparte que es una vibración baja, va a ser mucho más fácil de manipular, ¿no? Entonces, el primer instinto es el de conservación. El instinto de conservación es un instinto que lo tenemos, está muy bien, porque es un instinto que hace que pongamos energía, ¿no? En nuestra conservación, en mantener nuestro sustento, en nuestra protección, nuestra seguridad, nuestra higiene, pero es un instinto que no puede dominar nuestra vida. Tenemos que ser conscientes
de que vivir ya implica un riesgo, ¿no? Y que la muerte, tenemos que integrar la muerte, ¿no? Que es la gran, digamos, la gran falla de Occidente, ¿no? Que ha enterrado la muerte como si no existiera, y los cementerios están escondidos, ¿no? Y vemos como es un tema tabú, el tema de la muerte, pero la muerte realmente es el espejo en el que se mira la vida. O sea, la muerte es lo que da contraste con la vida, ¿no? Así como la luz y la oscuridad. Entonces, si nosotros podemos tener la muerte como algo que le demos sentido y valor, podremos dominar ese instinto de conservación que al final está dirigido por el miedo a morir, ¿no? Si te fijas, ellos sobre todo controlan a través del miedo, si tú no colaboras con nosotros, pues tienes consecuencias y esas consecuencias pues pueden ser directamente que te quitemos el sustento o que ¿no? Amenazas, ¿no? Y en otros casos, pues extorsiones, ¿no? Ellos tienen diferentes formas, ¿no? Al principio, sobre todo, es una forma de dinero, ¿no? De comprar a la gente, pero cuando eso no le funciona, y lo hemos visto en un montón de casos, ¿no? Cuando hay disidentes, cuando hay seres humanos, personas que realmente los han desenmascarado o han hecho algo que afecta a sus intereses, véase, por ejemplo, Assange o en el caso de McAfee, ¿no? Que lo encarcelaron y misteriosamente apareció muerto, vemos cómo ellos operan de esa manera, ¿no? Ellos, cuando les incomoda un personaje, como el Epstein, por ejemplo, les incomoda un personaje, pues lo intentan hacer desaparecer, ¿no? Entonces utilizan el miedo, ¿no? Y el miedo y las guerras, sobre todo, para amedrentar al ser humano y para que al final acabe por hacer la voluntad de ellos, ¿no? Y ese es el primero, el más básico. Pero luego tenemos un segundo instinto que está situado en la zona del segundo cerebro, el paleomamífero. El hipotálamo es el que gobierna, digamos, esta función, el amígdala, y esto tiene que ver con todo lo que es el sistema de refuerzo y recompensa, ¿no? O placer y castigo. Es el sistema emocional más básico que hace que nos volvamos adictos, por ejemplo, a estímulos que nos dan placer, ¿no? Como, por ejemplo, pues la sexualidad o determinados alimentos, ¿no? Cosas que nos dan placer. Entonces, el humano también puede ser muy manipulable si tú le ofreces zanahorias, ¿no? Recompensas que saben que van a generar como cierta adicción. Entonces, la segunda forma que tienen de comprar a la gente, ¿no? De manipular al ser humano, es a través de conocer cómo funciona el cerebro y saber que si te dan algo que te gusta, pues vas a ir detrás, ¿no? Y generar personas adictas, ¿no? Adictas a la televisión, adictas a la compra, a las drogas, adictas a determinados alimentos que sabemos que hacen mal, ¿no? Como el azúcar. El sistema de adicción es básicamente el que utilizan, ¿no? Y esto lo hacen porque saben que tenemos un sistema de recompensa y de castigo. Entonces, si no queremos ser manipulados por ejemplo, por toda esta propaganda que ellos ofrecen, ¿no? De consumismo, de adicciones, consumismo adictivo, tenemos que desarrollar una voluntad, ¿sí? De ir más allá de lo que es el placer y la recompensa y el castigo, ¿no? Porque como vemos, si tú te manejas por la vida de forma reactiva, si vas reaccionando a los estímulos, vas a ser mucho más fácil de manipular. Ellos lo que quieren, evidentemente, es personas que sean totalmente reactivas, que ellos puedan ir poniendo estímulos, como hacen, y que la gente vaya reaccionando a los estímulos. Y además tenemos que decir que se han vuelto mucho más eficaces porque ahora tienen esa tecnología de datos, ¿no? Gracias a Internet, gracias a todas las compañías, ¿no? El GAFAM que le llaman, ¿no? Google, Facebook, Amazon, Microsoft, ¿no? Que sabemos que nos espían a todos, eso se sabe, y utilizan todos nuestros datos, obviamente con inteligencia artificial, para ir calculando algoritmos y ir viendo cómo funciona la mente humana para poder manipular mejor. Entonces, ellos se han vuelto muy sofisticados en la manipulación, entonces saben cómo ofrecerte algo que parece que no, pero que eso te va a dar, te va a movilizar, ¿no? O va a hacer que compres algo, como cuando te ponen un anuncio personalizado, porque saben tus gustos o porque te han escuchado con el micrófono. Entonces, todo esto cada vez se ha vuelto más sofisticado. Y la tecnología, obviamente, la utilizan para poder entrar dentro de las mentes, ¿no?
Y ahora, pues la última fase, que estamos viéndola ya, que es lo que quieren, es lo que sueñan, es su sueño húmedo, por así decirlo, de estos arcontes, es poder meterse directamente dentro de la mente del humano a través de nanotecnología, ¿no? Nanochips. La tecnología del grafeno es fundamental para lograr esto y poder monitorizar y poder registrar toda la información en los cerebros para que ya directamente ni siquiera ellos tengan que generarte un estímulo desde fuera, sino que ellos puedan enviar señales y desde dentro mismo del cerebro ya van a poder manejar, ¿no? Es su sueño, es tener zombies, tener robots que les sirvan. Al final eso es lo que buscan ellos, ¿no? Cuerpos físicos donde puede poder controlar y poder experimentar, ¿no? Ese es el segundo, como digo, el segundo instinto que utilizan, ¿no? Que es el instinto de la compulsión emocional. Y el tercero, que es como estamos yendo desde lo más denso, ¿no? El cerebro más antiguo al último, que es la corteza cerebral, que es el cerebro de los que compartimos, sobre todo con los primates, pero que es el cerebro también que maneja el instinto de gregario o el instinto social, ¿no? Todo el sistema de creencias. Y también ahí ellos saben perfectamente, se han hecho maestros en cómo manipularnos a través de los sistemas de creencias religiosos, políticos, ¿no? Entonces ellos saben perfectamente y vemos cómo lo están haciendo, ¿no? Con los medios de comunicación. Si ellos consiguen que las creencias que ellos quieren atacar, ¿no? Como por ejemplo los negacionistas, pues lo que hacen es que los excluyen, es decir, lo que hacen es que tú te identifiques con creencias para ser parte de un grupo, porque saben que el ser humano necesita el instinto de ser parte de un grupo humano, el instinto gregario, ¿no? Somos seres gregarios en el sentido de necesitamos identificarnos con un grupo. Entonces lo que están haciendo ahora, ¿qué es? Básicamente excluir de la sociedad a aquellos que piensan diferente o que tienen creencias que son contrarias a los objetivos que ellos tienen. Y lo estamos viendo, ¿no? Claramente, cómo es lo que están haciendo ahora, tratar de excluir a aquellos que no se han pinchado, tratar de excluir a aquellos que piensan diferente, que no tienen la versión oficial. Y eso lo hacen porque saben que el ser humano necesita, o sea, que nos produce mucho miedo y tristeza como sentirnos excluidos, ¿no? Sentirnos que no somos parte del grupo. Y básicamente es lo que hacen a través de la educación, de la educastración, que yo le llamo, ¿no? Que es un sistema para inducir creencias afines a sus objetivos a través de lo que se llama el sistema de pertenencia y exclusión. Es decir, si tú no piensas de esta manera, si tú no tienes esta opinión, te excluimos, te ponemos aparte, ¿no? O directamente te expulsamos de la academia, te expulsamos de la facultad, te expulsamos, ¿no? Del colegio. Entonces, desde niños están utilizando esta inducción de creencias a través del instinto gregario, ¿no? Entonces, como voy a ir repitiendo los tres instintos, está el instinto de conservación, el instinto que se llama sexual o de compulsión emocional, de recompensa-castigo, y el instinto de gregario o de pertenencia, ¿no? Entonces, ahora vamos a decir, ¿no? A explicar cómo liberarnos, porque si somos manejados por estos tres instintos, vamos a estar siempre metidos dentro del sistema, ¿sí? De esta Matrix. ¿Por qué? Porque el miedo nos va a hacer reaccionar e ir donde ellos ya nos han puesto el camino que quieren que vayamos, a través del miedo, ¿no? Y esto se ve muy claro hoy, ¿eh? Cómo han metido el miedo para que la gente se pinchara. Luego tenemos a través de comprar, ¿no? De dar caramelos. Mira, si haces esto, te regalamos, ¿no? Y eso lo vamos a ver pronto, ¿no? Cómo a la gente la van a vender, la van a comprar con lo que se llama la renta universal. O sea, el objetivo que tienen es dar una renta con unas criptomonedas quizás, pero tú para eso no tienes que convertirte totalmente en un dependiente del sistema y en un zombie. Tienes que hacer todo lo que ellos te digan y ellos te van a dar, no te vas a tener que preocupar de trabajar porque ellos te van a dar un sustento, ¿no? Entonces eso van a querer comprar a través de la comodidad y podrás estar en tu casa, ¿no? Vemos esa comodidad en tu casa, los alimentos te llegan a casa, con Netflix, ¿no? Con realidad virtual, totalmente dopado, con drogas de última generación, un poco como el mundo feliz, pero a cambio, pues tú has vendido totalmente tu libertad y tu alma. Pero a cambio, ¿por qué la has vendido? Porque
has buscado, digamos, esa comodidad, ese confort, ese placer que te lo da todo esto que estamos explicando, ¿no? Esas drogas, bueno, todo lo que sabemos ya que existe. Y en el tercer caso, pues el miedo a ser excluido puede hacer que mucha gente simplemente cumpla para no ser excluido del sistema, ¿no? Y acaben haciendo cosas contra su voluntad incluso, pero para no ser excluidos del sistema. Entonces, obviamente, si queremos salir de aquí, lo primero que vamos a tener que desarrollar es una voluntad. Es decir, tenemos que desarrollar la voluntad para ir más allá de estos instintos que son instintos de supervivencia. Son 3 instintos de supervivencia animal, ¿vale? Que es nuestra parte animal. Si no desarrollamos una voluntad superior que parta de la existencia, de una decisión, lo que vamos a vivir es de forma reactiva y vamos a ser totalmente controlados y manipulados. Entonces, el primer paso es ser conscientes de que existimos. Es decir, existir no es lo mismo que sobrevivir, ¿sí? Cuando uno está orientado hacia la supervivencia, lo único que está orientado es hacia el cuerpo, ¿no? Hacia lo que el cuerpo le pide, ¿no? El placer, la alimentación, en seguir viviendo, pero sin un sentido, sin un propósito. Existir, en cambio, es identificar, es descubrir un propósito en la vida y seguirlo. Es un camino y seguirlo, ¿no? Y darle sentido a todo lo que te ocurre. Y el sentido es lo que te hace vivir, no es la supervivencia del cuerpo. Entonces, está claro que hay que integrar también la supervivencia, porque si no, pues moriríamos. Pero darle mucha más importancia realmente a la existencia, a la trascendencia. Mientras no vivamos en la existencia, seremos totalmente estaremos dentro de esta Matrix, porque nos podrán controlar de manera muy fácil, porque ellos conocen muy bien la debilidad del ser humano, conocen muy bien la naturaleza del ser humano, pero lo que ellos temen, ¿no? Cuando digo ellos me refiero a los arcontes, que están más allá incluso de las élites, lo que ellos más temen es el potencial divino que tiene el ser humano, cuando está sobre todo conectado con Gaia, con la naturaleza, cuando vive, por eso te quieren alejar de la naturaleza, te quieren alejar de los sitios de poder, de naturaleza, ¿no? Porque si te tienen en ciudades, en departamentos, con antenas 5G, con pantallas, dopado todo el día, obviamente es mucho más fácil que tú no conectes con tu potencial divino, ¿no? Y los pinchazos tienen también su objetivo, ¿no? Pues hacer que la conexión con tu propia alma y con el alma colectiva de la Tierra, que tiene un alma también colectiva, vaya a ser mucho más difícil porque vas a tener, pues, interferencias en las señales neuroeléctricas, ¿no? del cerebro. Y bueno, básicamente, Xavi, yo creo que ya he explicado lo que tenía que explicar sobre estos primeros pasos para poder liberarnos de la Matrix. Podemos dar paso a unas preguntas, si es que hay preguntas. A mí sabes que me gusta como, digamos, tener conversación, ¿no? Si es que hay una pregunta que surja. Y podemos dar paso como a ese escenario. Y si no, puedo seguir explicando. Ah, mira, ahí justamente. Y si no, puedo seguir un poco concluyendo con este tema de cómo liberarnos de la Matrix. Es interesante, ¿no? Si habéis visto la película, muchos de los que hayáis visto la película de Matrix, ¿qué es lo que al final hace? ¿Qué es lo que al final hace que Neo pueda derrotar a las máquinas? Este mensaje es súper importante, porque está detrás de todo, ¿no? Realmente, aunque es una película de ficción, con mucha acción ¿no? y muchas escenas de acción y de violencia, el mensaje no es que Neo es un crack, y aunque mucha gente lo cree así, pero el mensaje no es que Neo pueda derrotar a las máquinas, porque, digamos, que tiene un poder físico brutal, maneja la Matrix, ¿no? Sabe artes marciales, toda esta idea guerrillera. No es por eso. Realmente, y esta en la última versión de Matrix 4 se explica perfectamente, lo explican, el hecho de que Neo pueda derrotar a las máquinas y pueda, digamos, reconfigurar la Matrix es por el amor que siente con Trinity. Y esto es una representación de la unión del masculino y del femenino, de la unión sagrada, que es el mito original gnóstico que hablaba de la unión entre Cristos y que es Cristos, que es la conciencia, es el intelecto, es el verbo, es el logos, la unión de Cristos y Sofía, que es la sabiduría, es Gaia, es la madre tierra, es el arquetipo femenino. Cuando se une Cristos, que es la inteligencia, ¿no? El logos, el verbo,
se une con la sabiduría, con Gaia, con la inteligencia del cuerpo, esa unión es la que hace realmente que el ser humano despierte todo su potencial divino que tiene y acabe con los arcontes. Y se ve perfectamente en la película de Matrix cómo esa es la explicación real de cómo Neo puede derrotar finalmente a las máquinas a través de la unión con Trinity. O sea, porque eso es lo que las máquinas no podían prever, ¿no? Con toda su inteligencia artificial, ellos no pueden entender cómo es el amor del humano, porque ellos no están en esa dimensión. Entonces, al no poder entender eso, era la variable que a ellos se les escapaba. Tenían todo controlado, pero esa variable, que es la variable del amor, es la que se les escapaba. Y yo, mi invitación justamente es la misma, es decir, si nosotros llegamos a vivir desde el amor, desde esa existencia con sentido, con propósito, con el corazón abierto, no van a poder controlarnos, no van a poder manejarnos, o sea, va a ser su derrota, ¿no? Entonces, cuanto más humanos despertemos, pero despertar no es... Mucha gente cree que despertar es simplemente un tema mental, ¿no? De tener más información. Uno no despierta por tener más información, no se trata de información, se trata de despertar el corazón, despertar ese amor, esa sabiduría que está en nosotros, en nuestro origen, ¿no? En conexión con la tierra. Si nosotros logramos hacer eso, una masa crítica, llegará un momento en el que realmente sea insostenible para ellos y tengan que abandonar, y abandonarán, o sea, está escrito que ellos abandonarán la tierra. Pero mientras tanto, mientras hayan humanos que les presten sus cuerpos, sus mentes, pues seguirán ejerciendo cierto control y cierto dominio en este plano físico. Xavi, no sé si estás por aquí o ya te has... A ver. Mira, aquí estoy leyendo un poquito... Tipos concretos, acciones de la cotidianidad. Muy bien. Es que no estaba mirando el chat. Ahora sí que lo veo. Gajes del oficio, aprieta el botoncito y se ha ido, pero ahora volverá a entrar, no os preocupéis. Muy, muy interesante el tema de la Matrix, muy interesante. Y naturalmente aquí creo que ya se han activado los hombres de negro para ir a recoger a Víctor Lucía porque ha dado más información de la que debía y ya van a por él ya directamente. Bueno, pensar que toda la saga de la película Matrix en realidad es un símil, tal como ha comentado directamente nuestro compañero Víctor Lucía. O sea, la realidad a veces supera la ficción y muchas veces conceptos de películas que nos encontramos directamente, no te preocupes, ya sé que nos ha pasado al principio que cuando tocabas el botoncito te ibas afuera, ya he cogido el relevo y la batuta. Comentabas por aquí el tema. Quería mirar los comentarios. Ya ha dado, porque la debilidad del hombre es eso, es, dijéramos, activar, ir contra sus fuerzas, y yo le he pasado la dirección, nombre y apellidos tuya a los hombres de negro, y bueno, no sé si el próximo programa podrás estar o no, porque has dado más información de la debida, y bueno. Es una broma, coño. No, yo creo que se puede dar información, pero hay ciertas palabras que YouTube, como la censura de YouTube, funciona por inteligencia artificial. Simplemente hay palabras que tienes que cambiar y así no te van a censurar. Ya, directamente. Si quieres que te active algún chat que te haga gracia o los miramos todos de remolino, no hay ningún problema. Sí, yo estaba justamente, quería conectar un poco con él, porque a mí como no veo el chat, entonces le he dado el chat, pero ya se me ha desconectado. Y estaba mirando, por ejemplo, uno de los comentarios, bueno, que me ha gustado mucho los que he visto, pero uno decía lo de las acciones cotidianas, ¿no? Cómo tener acciones cotidianas. Y yo justamente soy especialista en eso, o sea, aunque ahora he hecho una explicación bastante teórica, pero yo soy psicoterapeuta transpersonal, entonces yo trabajo mucho con pacientes para llevarlo esto al día a día, ¿sí? Para realmente, vale, ¿cómo hacemos en el día a día, no? Y hay muchos ejercicios súper sencillos, súper prácticos. O sea, uno de los ejercicios más importantes, por ejemplo, para desarrollar voluntad, tiene que ver con tomar una decisión en el día y seguirla. Y parece muy sencillo, pero no es tan fácil. Por ejemplo, voy a decir una cosa. Si yo reconozco, por ejemplo, que tengo cierta
cierto mal hábito, ¿no? De, yo qué sé, de comer azúcar. Voy a poner ese ejemplo tonto, pero hay muchos malos hábitos. Si yo sé que tengo ese mal hábito, pues una forma de desarrollar mi voluntad es tomar la decisión, por ejemplo, de hoy no voy a comer azúcar. Entonces, si tú puedes caminar tu decisión, es porque ya tienes desarrollado cierta voluntad. Pero si tú te propones algo y no lo puedes cumplir porque tu cuerpo, ¿no? te lleva a otro sitio, evidentemente tienes que reconocer que eres muy fácil de manipular, ¿sí? Porque ellos manipulan a través de esa debilidad humana, ¿eh? Lo que decían los antiguos, la debilidad de la carne, ¿no? Que decían los cristianos. Pues es así, ¿no? La debilidad del cuerpo, sobre todo por ciertos malos hábitos, ciertas adicciones, hacen que las adicciones, por ejemplo, especialmente las drogas, por ejemplo, son canales muy potentes, ¿eh? A los arcontes. Eh, yo lo he visto porque he trabajado mucho en temas de adicciones y trabajé en un centro que trabaja con ayahuasca, ¿no? Pero para desintoxicar de las drogas. Y la gente con más parásitos, con más, digamos, arcontes, son los que han tomado muchas drogas, lamentablemente. Sobre todo la mezcla de drogas y sexualidad. Pero bueno, ya nos salimos un poco del tema. Y Xavi, yo mi exposición, ya te digo, estaba preparada para unos 40 minutos, que es lo que ha durado, que me gusta que sea así para no alargar mucho más. No sé cómo No, tú lo ves. tenemos que sangrar a las 21 horas que entran los otros compañeros. Si quieres, Ah, entramos en el perfecto. chat o comentamos lo que fuere, ya que el programa emitimos desde las 20 horas hasta prácticamente las 24 horas. O sea, nos tiramos 4 horas de programa. Nos queda todavía unos 9 minutos para poder consumir Pues si directamente. quieres si quieres me transmites algunas preguntas o cosas o podemos... Yo me he visto paralizada la imagen, no sé si se ha paralizado o no, pero como si me hubieran pinchado el ordenador en un momento dado. ¿Sabes aquellas secuencias cuando te enlazan? Pero yo lo que he escuchado no se va un poquito, no se va nada de madre, me da la sensación, es bastante normal dentro de lo que es el parámetro actual moderno. Pero bueno, lo mismo desaparecemos los dos con los hombres de negro, hay un recíproco aquí directamente. Mira, aquí no, como por ejemplo, María Angélica Gu dice, hola, ¿nos podrías dar tips concretos, que es lo que tú decías, acciones de la cotidianidad sencillas que nos ayuden a salir de la matriz? Y tú como tu profesión, ¿recomiendas también si, por ejemplo, no es posible por la parte de la persona realizar una hipnosis terapéutica con un profesional de hipnosis? Y esto ya aprovechando esta cuestión que tú acometías directamente. Venga, adelante. Mira, justamente, aunque yo la hipnosis la he utilizado también, no es una herramienta que la conozco, cómo funciona y todo, justamente, y te recomiendo lo contrario, porque en vez de la hipnosis, justamente lo contrario, es el despertar, es decir, es el que la gente pueda desarrollar una voluntad, en lugar de decir, no, me voy a un profesional que me va a curar, sigo estando en manos de otro. Y ese profesional puede ser que es como ocurre, ¿no? Y me incuba una idea, me la mete en la mente inconsciente una idea que yo no he desarrollado para curarme. Eso es peligroso, porque esa es la misma forma en la que operan los arcontes. Los arcontes lo que generan es un trance, lo que pasa es que lo hacen con emociones densas, como hemos dicho, el miedo, ¿verdad? El trauma. Si te fijas, el trauma lo utilizan mucho, el dolor, ¿no? Todo el tema, por eso esos rituales tan horribles, que no quiero hablar de ellos mucho, pero es importante porque yo lo he estudiado, porque a través del trauma es como ellos pueden crear esas programaciones mentales, ¿no? Y disociar la personalidad. Porque cuando tú sufres un trauma muy grande, lo que hace el cerebro para defenderse, la mente, es que lo disocia y crea una subpersonalidad. Entonces, ellos han utilizado mucho la hipnosis, pero en el sentido negativo, no terapéutico, sino para controlar. Entonces, yo lo que recomiendo es lo contrario, es toma una decisión y sosténla. Es decir, claro que no es fácil mantener decisiones, ¿no? En la vida, pero es que ahí es donde ahí es donde tú vas a templar tu voluntad. O sea, la voluntad se templa así realmente, ¿no? Cualquier disciplina física, las artes marciales, por ejemplo, son muy buenas, ¿eh? Yo en general recomiendo mucho a la gente en general practicar un ejercicio físico, pero algo que tu cuerpo lo lleves a un nivel, ¿verdad? En el que vaya más allá del placer y del dolor. Me explico, ¿verdad? Entonces, cualquier ejercicio realmente te lleva más allá de ahí.
porque a veces hay ejercicios que no son tan fáciles de hacer, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con en esta parte, con la voluntad, va a ayudar a la gente a salir, ¿no?, de esa hipnosis. Bueno, en realidad, tal como tú indicas, dentro del cerebro humano, esa programación que nos ha hecho la vida, en este caso, por efecto, te hace más fuerte o más débil. Y tú lo que aconsejas es que tú mismo te afiances. Pero bueno, yo decía hipnosis terapéutica, porque, ¿sabes qué quiero decir? No quiere decir que estés siempre con la hipnosis terapéutica, sino cuando ya has pasado el trauma o la forma de no saber superarte, reconducirlo ya con esa fortaleza y abandonar. Me imagino que, bueno, sería un medio, más que padecer el propio miedo. Por ejemplo, la autohipnosis la recomiendo, ¿no? La autohipnosis, es decir, tú mismo... Ya es una hipnosis, la autohipnosis. Estoy de acuerdo contigo. Frases que te ayuden a anclarte, por ejemplo, con esto viene de la programación neurolingüística, frases que te empoderen, ¿no? Y tengas un anclaje energético para cuando te es difícil, por ejemplo, sostener algo, esa frase te puede ayudar, ¿no? Te puede anclar en la decisión. Entonces, sí, las autoafirmaciones también son positivas, ¿no? Pero, insisto, todo lo que sea auto siempre va a ayudar. Cuando nos ponemos en manos de otro, aunque tenga muy buena voluntad, pero no estamos ejerciendo nuestra propia voluntad realmente, ¿no? Y así es como ellos han conseguido todo lo que han conseguido. De hecho, lo que han... O sea, si te fijas, la base del sistema es este juego, ¿no? Este juego psicodramático entre lo que es la víctima, el verdugo y el salvador. Entonces, si tú te identificas como una víctima, que te hace falta un salvador, o sea, ponerte en manos de alguien que te ayude, y ese es el mito que han utilizado de Jesús, ¿no? El salvador. Entonces siempre ellos van a hacer, ¿qué van a hacer? Y es lo que hacen, si te fijas. Van a generar un problema, generar un problema que luego ponen un verdugo, un chivo expiatorio, ¿no? Es el malo de la película. Y luego, ¿qué te van a dar? Te van a ofrecer la solución. Pero ellos son los que te están dando el problema y la solución. No generas tú la solución. Y, ¿verdad? Te dan el problema y luego ellos mismos te dan la solución. Lo estamos viendo, o sea, es tan evidente, es tan burdo al final. Eso en acción política se realiza desde hace muchísimo, yo diría siglos, muchísimos años. Eso está, es decir, Maquiavelo, no tiene una hoja de ruta fija real. La idea va a ser, vamos a decir, presuntamente, una política de malversación de fondos política, ¿vale? Digo la política por decir alguna rama, pero que es real. El tema, dijéramos, no tienen una hoja de ruta real, no saben cómo paliar los problemas de la sociedad y lo que hacen es crear ellos un problema mayor para decir que lo pueden solventar, crean todavía más dificultades para que sean los propios salvadores y al final van retirando poco a poco lo que ellos han creado para hacer ver que son los gran salvadores de la sociedad y quedar como perfectos héroes y no han hecho nada. O sea, se han beneficiado los bolsillos una vez más. Han generado problemas y eso está clarísimo. O sea, el sistema social es un sistema de generar problemas para luego vender sus soluciones. Porque si ellos realmente quisieran, es como, por ejemplo, imagínate, sanidad, ¿no? El sistema de sanidad. Si realmente quisiera sanar a las personas, si lo quisiera, desaparecería porque la gente sana ya no necesita hospitales ni médicos. Entonces, eso le decía yo en temas sociales y psicosociales. Ahí ya también entras tú el tema de que, vamos a ver, las empresas ganan dinero. O sea, una empresa se forma para ganar dinero. No es una organización sin ánimo de lucro. Entonces, si tú creas medicinas, es para enfermos, no para gente sana. Exacto. Y esto ya lo hablaban, se hablaba de hace mucho tiempo, ¿no? Pero realmente, por eso la solución es que tú seas la solución, no que busque la solución siempre afuera, ¿no? Porque ellos siempre hacen lo mismo. Van a generar el problema y van a hacer que tú busques la solución en ellos, ¿no? Y lo vemos claramente, o sea, lo más claro ha sido esto, ¿no? Ahí aparece un bicho,
aparece un bicho en el aire, que es un gran problema, y que ellos ya tienen preparada la solución. Pero lo que ellos querían era meterte la solución, ¿sabes? Ellos de antemano lo que querían era meterte la solución. Y es tan burdo y es tan fácil de identificar, ¿no? Que lo curioso es que todavía haya gente que confíe en este sistema. A mí es lo que me parece curioso, a cuanto menos, ¿no? Que hay gente que todavía confíe. Si confían realmente es porque todavía están como en ese nivel, yo diría, de inmadurez, ¿no? Como infantil, donde realmente creen que va a venir papá a salvarlos. Y no se dan cuenta que papá ya no está ahí, ¿no? Que uno ya tiene que crecer y valerse por sí mismo. Efectivamente, así es y así se desarrolla totalmente. Bueno, Víctor, pues muchísimas gracias por tu ponencia. Esperamos, me parece, te voy a citar para el 22, ¿vale? Para el 22, si te va bien, ya apúntatelo en agenda. 22 a las 8 de la tarde, ya que, Dios mediante, el 20, el día 15, tendremos a las 20 horas a la doctora de Ayubera, ¿vale? Entonces te hago de oca a oca, tiro porque me toca, así descansas un poquito también, revisas el hardware, a ver cómo funciona, que todo esté correctísimo. Ha sido una presentación magnífica, magistral, porque es de maestro a alumnos. A veces el tema magistral, la semántica no la utilicen, se creen que es el tema y perfectamente deducible entre líneas todo lo que hemos dicho. Igual, mucha información, hay que verlo con tranquilidad. Sí. Claro, directamente. Pues nada más, vamos a cerrar esta parte del programa. Muchísimas gracias, Víctor Lucía. Y un placer una vez más, y esta es tu casa. Y como siempre, yo me siento súper a gusto y me encanta, ¿no? Este espacio, porque tú lo haces también muy, muy acogedor. Venga, muchísimas gracias, Víctor. Y hasta la Un abrazo. próxima. Chao, chao. Gracias.